Actualmente sabemos que leer Introducción a la Filosofía de Martin Heidegger no es nada fácil y que incluso ahora, con un cartoncito en la pared que nos da licencia para filosofar, nos costaría mucho trabajo entenderlo. El destino nos había jugado una mala pasada. Por suerte, ambos perseveramos en el afán de convertirnos en filósofos y henos aquí, todavía intentando volvernos filósofos. Ahora nuestras bibliotecas han crecido bastante y tenemos unas cuantas buenas obras sobre cómo introducirse en la filosofía. Algunas, como la de Heidegger, son casi un laberinto del que no podremos salir. Otras están enfocadas en un público de 5 años. Esperamos que ese sea su público. Y poco o nada enseñan sobre lo importante de la filosofía. Pero todavía no hemos encontrado ninguna que le hable a la gente como nosotros, jóvenes todavía, del siglo XXI, que se liman las huellas digitales de los dedos jugando videojuegos y se queman las pestañas viendo series en streaming. Y es desde ese lugar en que Claudia Lewis y Camilo Pino crean Filosofía y Humor, un podcast que luego tiene una gran efervescencia y llegada en el espacio de las redes sociales. Y ahora tienen libro, mira tú, de Sócrates a Netflix, se llama esto, una guía sencilla para entender la filosofía, y están los autores con nosotros. Claudia, ¿cómo estás tú? Hola Antonella, bien, ¿y tú? Muy bien, y está también Camilo. ¿Cómo estás, Camilo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a los dos por venir. Y yo quise leer ese pedacito de la introducción para poner como el estado de la cuestión, ¿no? ¿De dónde viene primero Filosofía y Humor y luego este libro? Claudia, cuéntanos un poco la historia. Sí, bueno, Filosofía y Humor parte de un proyecto de sociabilizar la filosofía, valga la redundancia. Camilo, de hecho, comenzó con el proyecto porque él notaba que en los congresos de filosofía, donde son estas instancias para dar a conocer los nuevos descubrimientos o avances del estado del arte, iban 5 personas. Entonces, donde estas grandes instancias supuestamente para sociabilizar la filosofía realmente llegaban a muy poca gente. Paralelamente, nos empezamos a dar cuenta, me sumé yo en este proyecto, nos empezamos a percatar de que hay mucha gente que tiene intuiciones filosóficas importantes, que quiere acercarse también a la filosofía, pero de algún modo no saben por dónde comenzar. De repente se ve súper árido el introducirse en una nueva disciplina. Entonces comenzamos con este proyecto de aterrizar un poco la filosofía para que pueda ser más amigable, intentar ser un punto de entrada, y hay muchas personas, si se quieren quedar en ese punto de entrada, está perfecto, y hay personas que quizás ahora quieren estudiar filosofía o se dan cuenta de que hay muchos libros también para empezar a leer, entonces empezamos con recomendaciones, y ahora nosotros estamos con nuestro propio proyecto escrito de difusión filosófica. Y ahí está, hermoso, de Sócrates a Netflix. Ahora, a propósito de lo que dice Claudia, Camilo, hay dos cosas que ustedes ponen en la introducción del libro y en el primer capítulo, que está dedicado a Sócrates, y que a mí me parece que son súper interesantes de recordar, que es lo que ustedes hacen. Por un lado, que la filosofía es algo que hacemos todo el tiempo, cuando nos detenemos a pensar sobre algo, ¿no? Y otra cosa es que ese pensar todo el tiempo es algo que está vinculado con nuestro cotidiano, que es lo que dice Sócrates. Y parece que la academia y la historia de la filosofía y encontrarse con Heidegger, ¿cierto? Entre otros, ¿no? O Hegel o Kant, hace que uno dice, hablar en filosófico no es algo que se nos dé naturalmente. Pero podría, ¿o no? Hablemos un poco de ese ejercicio que ustedes hacen. Sí, efectivamente, nosotros al estudiar la filosofía clásica en especial, las experiencias filosóficas son siempre la experiencia más cotidiana. La filosofía parte un poco de lo cotidiano. Y uno si empieza a agarrar como todas esas señales que dicen los filósofos, filosofía es pensar como si uno fuera un niño, filosofía es asombrarse de lo cotidiano, es que efectivamente uno se asombra de lo cotidiano. Las primeras preguntas son, yo siempre les digo a los alumnos, ¿cómo muevo mi brazo? Y nosotros movemos los brazos todos los días, hemos movido el brazo probablemente desde que despertamos hasta ahora cientos de veces. Pero la pregunta de cómo nosotros movemos el brazo, cómo se interconecta quizá esa parte inmaterial o nuestro cerebro con nuestra mano, etcétera, es una pregunta efectivamente que va a mover el pensamiento de Platón, que va a mover el pensamiento de Descartes y de muchos otros filósofos. Entonces, incluso eso que es extremadamente cotidiano, nuestro movimiento es un problema filosófico. La filosofía, eso sí, como casi toda la ciencia humana, empezó a especializarse, que nos pasa a nosotros, no sé, en el mundo del periodismo, en el mundo de la ciencia, de la química, lo que uno quiera poner. Para seguir avanzando, como lo hemos hecho en la humanidad, cada uno tiene que dedicarse a una pequeña parcelita de la realidad de su área del conocimiento. Ya no se puede ser, digamos, esa imagen de sabio clásico
que, por ejemplo, Aristóteles, que sabía de ciencia, pero sabía de leyes, sabía de biología, escribió de todo, es muy difícil conseguirlo en la modernidad si uno quiere hacer un gran avance. Entonces la filosofía también se hiperespecializó, como todas las cosas del mundo contemporáneo. Por eso tampoco es que descartamos como los grandes avances del mundo académico, la filosofía, que son súper importantes, pero efectivamente profundizar en esos temas implica a la vez alejarnos de lo cotidiano, alejarnos de ese lenguaje en común o de ese terreno donde todas las personas podemos vincularnos en el conocimiento. Pasa con la biología, pasa con la física, etc. Y yo he visto que muchos académicos han notado justamente este movimiento de abandono de la universidad por parte de la sociedad y hay que volver a recuperarlo, porque esas instancias intelectuales, si no se recuperan, son usadas justamente por cualquier otro grupo, grupos de pensamiento de esto, de aquello, ideológico, pseudociencias, lo que uno quiera poner ahí. Esos espacios, como se dice, no se pierden, lo ocupan otras ideologías. Sí, es súper importante lo que dices, Camilo, porque un poco también el abandono de la filosofía en los colegios, ¿no? Ustedes dos además hacen clases, pensar que en algún momento se consideró y está todavía esa tensión de si es importante que los chicos tengan filosofía en el colegio. Es como la misma pregunta sobre la educación cívica. Y luego, corte, al mismo tiempo vemos el advenimiento de movimientos neofascistas y uno dice, ¿tendrá una cosa que ver con la otra? Hablemos de eso, ¿no? De la necesidad de generar un pensamiento crítico para salvaguardar la democracia y nuestra construcción de comunidad. Sí, nosotros comenzamos el podcast justo cuando estaba todavía la duda de si se dejaba filosofía en el currículum nacional o efectivamente se quitaba, y poco tiempo después se reforzó incluso la idea de que ya ahora la filosofía no es solamente optativo, sino que es obligatorio. Entonces parece que vino como más fuerte un poco el golpe de la necesidad de la filosofía, porque efectivamente eliminarla habría sido dar paso solamente a lo necesario que se necesita en las escuelas, en el fondo como lo práctico. Y la filosofía, si bien uno podría decir, ya, pero ¿de qué me sirve estudiar filosofía? Y nosotros hablamos también de lo inútil. De lo inútil que es la filosofía, pero precisamente por eso es súper necesaria, porque efectivamente nos enseña no solamente que la vida consiste de lo que necesitamos para vivir o para sobrevivir, sino que también nos puede llevar aún más allá, a vivir una buena vida, y además con muchas aprendizajes de por medio. Si uno se quiere poner práctico, el pensamiento crítico es importantísimo precisamente para evitar la imposición de ideologías o de pseudociencias que en la juventud son súper preponderantes, porque además cuando uno es joven, uno está buscando, uno busca quién quiere ser, y hay mucha información en el mundo contemporáneo, y por tanto mucho lugar donde perderse, si es que uno no logra pensar o juzgar críticamente ciertas ideologías o ciertas ideas de pensamiento. Claro, y además el hábito de hacerse preguntas, ¿no? Que finalmente desde Sócrates para adelante es la invitación, ¿no? Hagámonos preguntas. Ahí está, sí, de hecho por eso era el tábano de Atenas, ¿no? O sea, esta idea de estar todo el rato diciendo, ya, pero estamos seguros de esto, ¿y por qué? ¿Y por qué esto es así? ¿Y por qué asumimos que es así? Etcétera. Ahora, una de las cosas que a mí me parece linda del proyecto de ustedes de filosofía y humor es el gran eco que ha tenido. Entonces, también hay también como uno podríamos decir, una evidencia contra el prejuicio de que a la gente no le interesa, que a la gente joven no le interesa la filosofía, no le interesa pensar, y luego ustedes crearon un podcast y estos cuentas en redes sociales y ahora este libro. Camilo, ¿cómo explicas tú la atención que ha tenido filosofía y humor? Es muy interesante porque recuerdo cuando grabaron el primer podcast con la Cali en el living/cocina del departamento en el que estábamos en esos tiempos, con un audífono de celular, y le pregunté, ¿qué esperas tú del podcast? Y ella dijo, con que nos escuchen 10 personas ya estamos totalmente pagados. Ay, nosotros en la República de las Letras pensamos lo mismo. Claro, y es interesante eso porque aunque nos escuchen pocas personas, ya se logró una meta, se logró algo muy increíble. De hecho, ahora que tenemos muchas personas siguiéndonos, escuchándonos, recordamos ese momento en que nos enviaban mail y que teníamos mucho más tiempo para contestar a las personas con detención. Y es interesante ver experiencias como gente, por ejemplo, nuestro proyecto es muy latinoamericano. O sea, al final, la gracia de las redes sociales es que nos abre al mundo, y en este caso al mundo hispanoparlante. Y recibimos mail, por ejemplo, de gente que hace fletes en camiones en México y que recorre rutas gigantescas escuchando nuestros podcasts, cumpliendo un poco ese sueño de
poder acercarse a la filosofía, cosa que probablemente nunca hicieron en el colegio y es poco probable que lo logren después. Entonces nos llegaban muchos mensajes de ese estilo y es interesante cómo la comunicación con las personas, esta apertura justamente hacia los demás, dejarlo como un proyecto ahí como en el aire para que lo tome quien quiera tomarlo, no solo llega a ese alumno o a ese profesor, que también nos escriben muchos profesores que usan los elementos que vamos creando para sus clases, sino a gente que uno nunca pensó llegar. Y eso fue muy interesante porque además de todo lo anterior, también es importante el método en que uno va acercando la filosofía, porque uno podría, no sé, resumir papers, cosas así, o publicar charlas de 2, 3 horas que están, por ejemplo, ahora en YouTube, pero también es muy pedagógica nuestra perspectiva. Sí. Yo creo que la mayor crítica que se nos puede hacer es justamente lo pedagógico que generalmente somos, y eso es porque al final nosotros comenzamos como profesores de colegio. Ahora somos profesores de universidad, que no está tan alejado tampoco de ser profesor de colegio. Y que un par de años nomás de la juventud que tiene uno al frente. Claro, y uno tiene que, en la pedagogía, ser pragmático. Uno no puede profundizar en cada aspecto porque eso implica dejar muchas cosas de lado. Y también implica tener las herramientas para llegar con una idea, un concepto relativamente claro a un alumno. Y como decía hace poco la Claudia, la invitación queda ahí para que ellos profundicen. Esa es la parte más o menos universitaria. Y después háganme un trabajo, háganme una investigación. Pero uno como profesor tiene que mostrar justamente lo sintético, lo claro, lo pristino y lo inmediato para que la gente se emocione y vaya llegando. Yo creo que eso también ha sido una clave del proyecto, que es ser muy pedagógico. Sí. Ahora creo que es súper importante, interesante también esta idea de que ustedes también hablan en el libro, ¿no? De instalar la filosofía como un diálogo. Entonces, claro, ustedes están a este lado del micrófono o a este lado de la pantalla, pero quienes los vemos o los escuchamos o los leemos, en este caso, a propósito del libro de Sócrates a Netflix, podemos interactuar en nuestras cabecitas con este diálogo interno, con este diálogo con los otros que ustedes proponen ahí a partir de Sócrates, por supuesto. Una cosa que es muy divertida de lo que ustedes hacen, y ahí aparece el humor, de filosofía y humor, y que también está en este libro, es el traer a lo cotidiano pop, diríamos, ¿no? Entonces ustedes están constantemente citando a los Simpsons, constantemente citando al superhéroes DC, a Avatar, Avatar la serie de animación, que ahora ya está en live action. Y hablemos, Claudia, de lo importante también que es para ustedes poder hacer ese gancho y decir, ojo, esto, o sea, es como, de verdad uno podría hacer filosofía según los Simpsons, varios tomos, ¿no? Sí, bueno, el creador de los Simpsons es filósofo, por si como dato curioso. Pero sí, es para nosotros importantísimo como un método pedagógico, pero también para visibilizar que efectivamente la filosofía está en lo cotidiano y que de hecho parte desde lo cotidiano, porque efectivamente cuando uno habla hoy en día en términos filosóficos, uno quiere ser lo más universal posible, en términos como si uno está en la academia. Lo importante es ser universal para que se puedan aplicar los conceptos a un espectro enorme de cosas, por ejemplo. Sin embargo, cuando uno intenta enseñar filosofía o cuando uno intenta transmitir filosofía, para personas que no están familiarizadas con ella, sino que de repente son ingenieros civiles o estudiantes de colegio y que de repente les gusta ver Los Simpsons cuando están tomando té, es súper difícil de asir quizás sería, ¿no? De asir las ideas, gracias, sí, porque efectivamente te están hablando en términos vagos. Entonces, parte de nuestro proyecto es decir, ya, pero, o sea, estos términos vagos en realidad están en este capítulo de Los Simpsons, están o se pueden ver reflejados con Batman o con el Capitán América. Y lo que intentamos en el fondo es como conceptualizar las ideas a través de esos ejemplos porque sentimos y lo podemos ver a través de las clases que ahí es cuando se dice, claro, entonces, y estas palabras difíciles, yo no manejo el concepto, pero manejo o sea, la estoy habitando todo el tiempo. Así es. Entonces, así se puede realmente internalizar una idea. Y eso también suscita preguntas, como, entonces cuando Capitán América discute con Iron Man acerca de este problema, es como, qué bien les hubiera hecho un curso de filosofía para Civil War. Sí. Nos hubiéramos evitado tantos problemas. Sí. Pero no habríamos ido al cine. No, y además, digamos, de un problema patriarcal también ahí detrás. Esos jóvenes, ¿no? Estamos conversando con Camilo Pino y Claudia Lewis. Ellos son los creadores del podcast y de las cuentas Filosofía y Humor. Y ahora tienen este libro estupendo de Sócrates a Netflix, una guía sencilla para entender la filosofía. Y
Quiero, para ir cerrando, sobre enfatizar eso. Yo pienso también acá en el mismo estudio, estuvo Darío Stanraiver hace algún tiempo atrás cuando vino a presentar su libro, El amor es imposible, y Darío Stanraiver en Argentina es una súper estrella. O sea, yo he ido a charlas de él en el Conex, así como miles de personas realmente, como si fuera un concierto de rock, ¿no? Entonces ahí, Camilo, para cerrar preguntándote, ¿qué es lo que sientes tú que nos falta como sociedad para poder alcanzar ese, bueno, luego Argentina está como está, luego por otras razones, lamentablemente, yo estoy segura que la gente que escucha a Darío Stanraiver no son votantes de Milei, pero bueno, hay otros que no. Entonces, ¿cómo hacemos para que poder ir rompiendo estos prejuicios que existen, ¿no? De respecto a que la filosofía suena como algo que es para otra gente? Uy, una respuesta bastante difícil. Yo le he dado mucha vuelta en último tiempo a lo que es la transmisión de la cultura. Uh-huh. En la familia, en la sociedad, en las comunidades, uno puede transmitir, por ejemplo, riqueza. Curiosamente es muy difícil transmitir riqueza, pero es más fácil que transmitir cultura. Es decir, basta con educación superior, digamos, no basta en ese sentido, sí. Pero si uno pone los dispositivos específicos en la sociedad para transmitir educación superior, puede generar nuevas carreras, nuevas riquezas, etcétera. Podemos tener mucho más universitario, pero eso no es sinónimo de tener cultura. La cultura requiere trabajo, requiere justamente un contacto emocional, cultural, intelectual, etcétera, con la siguiente generación. Entonces uno puede, no sé, como papá, incluso pagarle toda la carrera a un hijo, que le vaya súper bien, pero eso no implica que él, haya tenido la experiencia de poder haber leído la Odisea en su momento o haberse acercado un poco a la filosofía. Entonces yo creo que Chile justamente en los últimos 20 años, si bien ha habido un avance económico importante y significativo, también hay otros elementos que se fueron quedando un poco de lado por ese pragmatismo que tomamos como sociedad y el elemento cultural. Y lamentablemente la cultura es algo que se transmite muy lentamente. Yo cuando era profesor de colegio siempre le decía a los alumnos, miren, si ustedes tienen que elegir entre matemática y lenguaje, elijan matemática, en especial en cuarto medio. Porque en medio semestre van a poder meterse todo el conocimiento de matemática. Pero el lenguaje es algo que toma tiempo. Leer toma tiempo. No sacan nada con leerse toda la Odisea, la Ilíada, etcétera, el último semestre de cuarto medio. Algo que había que leerse con tiempo, rumiarlo, metérselo en el alma y de repente hacerlo significativo para la vida de uno. Y eso pasa un poco con la cultura. La cultura toma tiempo, toma mucho tiempo integrarlo. Yo creo que recién en Chile estamos haciendo justamente un movimiento mucho más cultural y también científico y que nos empiezan a emocionar este tipo de elementos, nos empieza a emocionar, nos empieza a traer la filosofía, la astronomía y otro tipo de ciencia. Quizá empezamos un poco de lo más pop, justamente un poco nuestro proyecto, pero es para que la siguiente generación y así consecutivamente vayan integrando justamente la cultura, la filosofía, la ciencia como parte importante de su vida cotidiana, de lo que es más o menos cotidiano para ellos, de la vivencia diaria. Yo creo que eso es justamente algo bonito del proyecto porque no acaba con nosotros, quizá empieza un poco con nosotros, pero justamente implica pasar la antorcha en algún momento como sociedad, como diferentes proyectos y eso yo creo que se va a ir a mediano, largo plazo. Ahora, lo bonito es que yo me quedo con el proyecto de ustedes en la lógica de pensar todo lo que hacemos constantemente es filosofía, ¿cierto? Cuando estamos viendo las noticias y le reclamamos a la tele porque está mostrando lo que está mostrando, ese es un problema filosófico. Cuando estamos con el corazón roto porque nos decepcionó, nos sentimos decepcionados por un amigo, por una amiga, por tu pareja, etcétera, eso es un problema filosófico respecto a qué piensas de ti mismo, qué piensas de los otros. Estamos rodeados, básicamente, y aquí tienen una súper buena manera de entrar. Yo de verdad se los recomiendo como para leer en grupo, en familia, en pareja, irlo comentando para desarrollar este diálogo de Sócrates a Netflix. Solo sé que nada sé, ni de eso estoy seguro, eso es real. Hemos estado con Claudia Lewis y Camilo Pino, filósofos y creadores del proyecto Filosofía y Humor y autores de este estupendo libro editado por Planeta, que pueden conseguir en las redes de Planeta y también en librerías. Claudia, gracias por estar acá. Muchas gracias por recibirnos. Gracias, Camilo, por venir. Muchas gracias por tenernos acá. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.